Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos y estamos mencionando a este varón, Manuel López, que tiene problemas de salud en una de sus piernas. Oramos que en su gran bondad y misericordia el Eterno, quien es bendito, Samuel López, para este varón, que el Eterno lo recuerde y que pueda mirar la bondad y la misericordia del Eterno. Todos decimos amén. Bien, hoy estamos mirando una parashá extraordinaria. Si puedes poner la número 1, gracias. Estamos en la parashá Bereshit. Es una parashá que conlleva un sinfín de situaciones importantísimas, conocido para nosotros los Yehudim como el libro de los principios. Ahí encontramos el principio de todo lo que nosotros queramos mirar y ver, ahí está. Agradecemos al Eterno por esta oportunidad de iniciar nuevamente el ciclo de estudio de la Torá, y quisiéramos mencionar que el libro de Bereshit, el Sefer Bereshit, tiene dos canales, tiene dos líneas importantes, y una de ellas es precisamente la narración del desarrollo de la creación, de todo lo que existe y de lo mismo hombre. Pero por el otro lado, a nivel Sod, queremos mencionar que Bereshit es el plan de Dios. Que Bereshit es el plan de Dios. Entonces tenemos dos cosas extraordinarias, una a nivel Pasha y otra a nivel poderosamente Sod. En el nivel de elevación oculto encontramos esta parashá. Estudiar Parashat Bereshit es una experiencia profundamente conmovedora y llena de capas de significado. Hay muchísimos significados a los 4 niveles de interpretación. No es solo el relato de los orígenes y de la venida a la existencia de todo lo que tiene vida, que se puede ver, que se puede tocar, que se puede palpar en el Olam Hazé, sino el prólogo de todo el plan de redención del Eterno. A nivel Sod, como ya mencionamos, todo lo que es parte del plan de Dios para este mundo, incluso para el mundo venidero. Entonces este es un Sefer totalmente extraordinario. Y hoy, con la ayuda del Eterno, lo vamos a ver, vamos a estar mirando este libro a nivel Sod, porque queremos descubrir, entender y comprender la grandeza del plan de Dios. Y en este sentido, la Parashat Bereshit nos brinda la oportunidad de la perspectiva de revelar al Mashiach. Entonces, por eso es tan importante, porque a veces la gente piensa que Mashiach surge cuando se dio la revelación 2000 años después de la entrega de la Torá. Y no es así. Al final del día, desde el principio, el Eterno hacía y manifestaba de una manera importante su plan redentor y su guía, el que habría de llevar a cabo esta bendición tan grande como es la redención. Ya tenemos la 1, la 2, por favor. Muy bien, esa es la 1. Vamos a encontrar la Parashat Bereshit, y estos son los 5 puntos que vamos a tocar con la ayuda del Eterno. Estos son los 5 puntos que vamos a tocar
y que estaremos exponiendo. La creación, la bondad original y la imagen divina. La caída, la ruptura y la primera promesa. Bereshit 3. Caín y Jebel, las dos líneas. Bereshit 4. El linaje y la línea de la simiente. Bereshit 5. El corazón del hombre y la gracia de Dios. Bereshit 6, 1 al 8. Entonces, con la ayuda del Eterno pretendemos abarcar estos temas y sobre todo mirarlos al nivel Sod. Ciertamente esto es importante y desde luego nos abocamos a ello. En el primer punto, el fundamento, encontramos de una manera muy especial el fundamento de todo y el desarrollo del plan de Dios. La creación, la bondad original y la imagen divina. Bereshit 1 y 2. La parashá comienza con las palabras majestuosas. El número 3, por favor. Bereshit bara Elohim et el. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. El Eterno por su palabra, saquen sus torot para que vayan ahí mirando, viendo. El Eterno por su palabra trae orden a partir del caos y luz a partir de la oscuridad. Cada acto creativo es declarado bueno, top, culminando en el sexto día de la creación del hombre y la mujer que llevan la imagen y semejanza de Hashem, Selem Elohim. Desde una perspectiva del judaísmo con Mashiach, la imagen de Dios en la humanidad es el sello que confiere dignidad infinita a cada persona. Esto tiene una cosa extraordinaria porque todo hombre, creyente o no creyente, pobre o rico, culto o no, tiene y lleva esa dignidad, y esa dignidad es que fue creado a imagen y semejanza de Dios. La desobediencia, para nosotros esta palabra creativa de Dios, el hágase Yehi, encuentra su expresión máxima y personal en Yeshua, quien es el Hadabar, la palabra, era con Dios y él era Dios. Se entiende a nivel yehudí, ¿sí? Era Dios, no hay problema. No estamos diciendo que Yeshua es Dios en esencia, sustancia, origen. No lo decimos. Él era Dios porque fue enviado. Y esta palabra tiene una relación con el poder y la autoridad que el mismo Hashem da a sus enviados para llevar a cabo una labor especial. Entonces, Él era Dios y Él era con Dios y era Dios. Esto significa que también Él tenía una relación demasiado estrecha con el Eterno. Dado el nivel de servicio que habría de llevar a cabo y que llevó a cabo, por eso se le reconoce que era con Dios. Era con Dios. Es decir, que Él, su corazón, su vida, su experiencia al diario vivir, era Hashem. Amar a Hashem sobre todas las cosas era una realidad para Él. Con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, Él amaba y servía al Eterno. Y eso es algo que debe hablar para nosotros, todos y cada uno de nosotros, en el servicio del Eterno. Él es el agente primario, Él es el agente primario de la creación y la imagen invisible de Hashem. Colosenses 1:15. La bondad de la creación apunta a la bondad del Creador, a quien Yeshua vino a revelar o al revelarnos plenamente. ¿Esto qué quiere decir?
que por eso dice en nuestros libros que el que vea a Yeshua podía ver a Hashem. No es que Dios sea físico, lo entendemos perfectamente, sino que su bondad, su misericordia, su amor, su gesed, todo, absolutamente todas las virtudes que tiene Hashem estaban en Yeshua. Y entonces ese era el nivel de servicio que tenía y era algo extraordinario en su vida el poder llevar a cabo esta misión. Estamos hablando de lo que él era. Encontramos la caída, la ruptura y la primera promesa. La mayoría, 4 por favor. La ruptura y la primera promesa. La armonía se quiebra con el pecado de Adán y Java. La desobediencia introduce la muerte, la vergüenza, el dolor y la separación de Dios. Es aquí donde surge el primer anuncio del Mazerot o Besorá. El Mazerot o Besorá. Vamos a poder entender estas palabras de una manera importante. Vean, por favor, a ver si puedes poner Bereshit 1:1. Ahí hay una palabra, la primer palabra que hay en el Sefer, encontramos. ¿Y cuál es la palabra que encontramos? Bereshit, muy bien. A ver si lo podemos poner. Ahorita vamos a pasar a ella. ¿Ya? Nomás quiero que lo vean allí, luego pasamos a las 5. Sí. Bueno, la primera palabra que encontramos en el Sefer Bereshit es la palabra Bereshit. Bereshit. Ahí está. Le puedes subrayar y si no, lo pasamos a la siguiente, a las 5. La palabra Bereshit y Reshit, hay una diferencia en ella. ¿Cuál es? Ahorita se lo van a poner. Las 5. ¿Sí? Ahí está, miren. Ahí tienen las dos palabras en hebreo y encontramos la palabra Bereshit a la izquierda y a la derecha encontramos Reshit. ¿Están conmigo? Entender estas dos palabras es adentrarnos en el corazón del misterio mismo de la creación y del Mesías. Entender estas dos palabras es introducirnos de una manera mística al conocimiento del plan de Dios. Reshit se traduce por principio o cabeza. ¿Cómo? En el nivel Sod, Reshit no es solo un punto en el tiempo. Reshit, principio, no es solo un punto en el tiempo, sino un concepto metafísico, la primera y la más pura emanación de la voluntad de Dios. Reshit, el principio. Reshit, el principio. La cabeza de la creación. Reshit. ¿Qué es la cabeza de la creación? Reshit. ¿Qué es la cabeza de la creación? Reshit. Vayan entendiendo. Reshit tiene una gematría de 911. Resh 200, Aleph 1, Shin 300, Yud 10 y Tat 400. Este número en sí mismo es un portal. ¿Es un qué? Un portal. Es una entrada al conocimiento extraordinario del plan de Dios.
¿Y cuánto tiene de gematría? 913. ¿Cuánto tiene? Sin la Bet, como anotamos en Bereshit, Bereshit lleva la Bet, se nota. Entonces, si quitas ese 2 de Bereshit, entonces, ¿cuánto nos queda? Muy bien. Esto alude en el momento antes de la definición y manifestación de Reshit. Es decir, entiéndase, Bereshit es antes de Reshit. Entienda. Bereshit es antes que Reshit. Bereshit es antes que Reshit. ¿Esto qué quiere decir? Que antes del principio era Bereshit. Que antes del principio era Bereshit. El que escucha entienda. Antes del principio era Bereshit. Esto es muy importante. Por lo tanto, Reshit implica que el Eterno antes del inicio, antes del principio, Él tuvo un ¿qué? Un plan. Que conllevaba la existencia del plan divino, y este plan divino es Mashiach. Aquí está escondido Mashiach. Dado que el Talmud dice que Hashem creó, y por cierto nos hicieron una pregunta, creo que fue en la última clase de la conversión, no sé si te acuerdas. Dado que el Talmud dice que Hashem creó 7 cosas antes de la creación, estas son: número 1, la Torá. El 6, por favor. Número 2, el arrepentimiento. Número 3, el jardín del Edén. Número 4, el Geinón. Número 5, el trono de gloria. Número 6, el santuario. Y número 7, no el alma, como me dijeron por ahí, que había Dios creado el alma de Mashiach. No. ¿Qué creó? ¿Cuál es el nombre del Mesías? ¿Sí se entiende? Su función. ¿Cuál era la función del Mashiach? Salvación. Entonces, por lo tanto, Él creó, o más bien, estableció su plan. Y ese plan tendría que ver con la redención del ser humano. Esto es importante porque a Dios no le causó sorpresa que el hombre, ¿qué? Pecara. Y por eso estaba en su plan. Estaba en su plan. Y por eso desde el principio, antes que hubiera pecado, antes que hubiera vergüenza, el Eterno establece y estableció el plan de redención. Y el mismo Redentor. ¿Cuántos están conmigo? Amén. El término hebreo Besorá, Tobá, se traduce literalmente como buena noticia. ¿Cómo? No es evangelio, sino es el fondo, es Besorá Tobá, buena noticia o buen anuncio. ¿A dónde estaba? Desde el principio, vamos a verlo. Está detrás de la promesa de Shemot 19:6, que es una referencia a la promesa hecha en Bereshit 3, en la circunstancia de la caída del Adán Rishon, es decir, la promesa absoluta de la redención para la humanidad. Vamos a verlo. Número 7, por favor. Y dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre la simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esencialmente en el nivel de alusión, es una alusión, entiéndase,
a la redención que Hashem haría detrás de la simiente. Es decir, la simiente hollaría la cabeza del Ra, ¿sí? Esto ya lo hemos visto. Esta simiente revelaría Rab Shaul, es Mashiach. Vamos a ver, ahí están, ahí vemos. ¿Qué es lo que vemos que sería la situación para evidenciar el plan? Dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de hablar de muchos, sino de uno, a su simiente, la cual es Mashiach. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación especial donde el Eterno, desde el principio, cuando fue la caída, Él ya tenía en el plan la redención, el Redentor. Y dice ahí, estaba anunciado, ¿quién? Mashiach, la simiente. Ya era una promesa. Desde que cayó el hombre, el Eterno estaba anunciando que habría un ¿qué? Redentor. Esencialmente en el nivel de alusión a la redención de Hashem, haría detrás de la simiente esa promesa, el Eterno, quien es bendito. A Abraham fueron hechas todas las promesas, y es esa simiente la cual el Eterno prometió que vendría para redimir al hombre. Por lo que la revelación que hace Hashem por medio de Moshe Rabbeinu, 8 por favor, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta es la promesa de Hashem. La promesa de la redención fue por causa de ¿qué? De la separación del pecado. Por el pecado. Pero el Eterno en su plan tiene una promesa, y esa promesa es: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué fue la promesa entonces del Eterno? En su plan, hacer una nación, y esta nación santa. Es interesante. La pregunta, medítalo. ¿Y qué tiene que ver el hecho de la promesa que revela que habrá un redentor para la humanidad y la declaración de Hashem que Israel sería un pueblo de sacerdotes y gente santa? ¿Qué relación tiene una promesa con esta hecha en Shemot 19:6? No. ¿Qué relación tiene la promesa dada cuando el hombre pecó y la simiente de la mujer hollará la cabeza de la serpiente con haré de ustedes y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y gente santa? ¿Qué relación hay entre una promesa y otra? A ver, los versados, pónganle un poquito de materia. A ver, hermano. El pueblo de Israel No, la simiente es quién. No, entonces no. A ver. ¿Quién puede opinar algo al respecto? Bueno, ok. A ver, ¿cuál sería la relación entre la primera promesa
que hollaría la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es ¿quién? Yeshua, Hamashiach. Hollaría la cabeza de la serpiente, que es el Ra. ¿Sí o no? Con que Dios haría un reino de sacerdotes y de gente santa. No está tan fácil, desde luego, no está tan fácil. Bien, eso lo vamos a responder introduciéndonos al tema. Vamos a entender, esto nos enseña que la redención, la promesa de la redención, ¿a dónde estaba? En Génesis 3:15. Y es esencial para que la promesa de Hashem, que Israel sería un pueblo de sacerdotes y gente santa, se realice, se cumpla. Si no hay redentor, si no hay redención, si no hay perdón de pecados, no puede haber sacerdotes ni gente santa. Por eso es que el Eterno desde el principio introduce la promesa. ¿Cuál promesa? La de la redención. ¿Por qué? Porque sin redención no podemos ser un reino de sacerdotes y menos un pueblo santo. ¿Están conmigo? Esto es muy importante. Es menester, por lo tanto, que para ser un pueblo de sacerdotes, servidores a Hashem, pero también al mundo, se demanda que conlleven santidad. Por eso es que hay tantas religiones y por eso es que mucha gente corre al judaísmo y cree que también estamos en la religión. No es así. La gran diferencia entre las religiones y el judaísmo es la práctica y la vivencia de lo que se aprende. Tienes que ser transformado primero para ser un elemento kosher para servicio del Eterno. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, no, si no hay redención, no puede haber un pueblo de sacerdotes y no puede haber una nación santa. ¿Están conmigo? Porque eso nos abre la puerta para que nosotros podamos ser participantes de la santidad y desde luego del servicio que conlleva la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, apenas a unos días hicieron su Brit Milá nuestros hermanos. Esto es un cumplimiento extraordinario porque les da una elevación en el servicio. No es que ya nos vamos a sentir más, no. Esto implica que va a haber mayor ¿qué? Mayor santidad y por lo tanto servicio. ¿Sí o no? No es para andar con el talit, y sí, pero es para servir al Eterno, quien es bendito, y al pueblo. Esto es importante, porque si no hay redención, no hay manera o forma. Entonces en la religión, pues buscan, porque quieren saber, las aprenden, las tablas de multiplicar y todo aquello, pero al final, ¿qué creen? No hay absolutamente más que un vacío. Entonces, por eso es tan importante. Por otro lado, para que sea Israel un pueblo que lleve la demanda de santidad, era necesario que proveyera la redención Hashem, sin la cual nadie puede ser servidor y menos alcanzar la santidad que se demanda. Por eso la gente no cambia en las religiones, siguen igual. Sí, peor a veces. La gente se vuelve dura, dice que perdona y no perdona, dice que se vuelve y no se vuelve, sigue las mismas. En su boca está la palabra, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Qué es lo que te acerca a Dios?
¿Qué es lo que te acerca a Dios? La redención. Pero el arrepentimiento, ¿qué es la demanda del Eterno? Si tú verdaderamente te arrepientes, ¿hay un qué? Y entonces el Eterno te ¿qué? Te recibe. Y consecuentemente perdona tus pecados. Así es que hacer teshuvá es importante. Decir yo ya lo perdoné o ya la perdoné son palabras. ¿A dónde se debe ver ese perdón? En los hechos. No en las lisonjas, no en las palabras, sino en la realidad de que tú cambias tu actitud respecto de aquel que perdonaste. ¿Cuántos están conmigo? Entonces eso es muy importante. El término que desde una perspectiva mesiánica, besorá, o desde el punto de vista del judaísmo judío, este término está cargado de un significado profundo. El Tanaj, Antiguo Testamento, besorá, se usa para noticias de victoria, salvación o un evento gozoso. Segunda de Samuel 4:10, donde se anuncia la muerte de un enemigo del rey. Eso se utiliza la palabra besorá. En el judaísmo del segundo templo, la frase evocaba la esperanza de la llegada del reino de Dios. Besorá entonces era un término que conocía perfectamente el pueblo de Israel cuando los talmidín de Yeshua, el mismo Yeshua hablaba de la promesa, sabía que estaba hablando de besorá. Para los creyentes en Yeshua, por lo tanto, besorá tová o mesaerot es la forma hebrea de decir promesa. ¿Cómo? Besorá tová. Dile al que está junto a ti. Besorá torá, tová. Besorá tová es promesa. Y también maserot es promesa, que está ligado a la promesa. Es la forma hebrea de decir promesa y se refiere específicamente a la buena noticia central de que Mashiach habría de venir y ha venido. ¿Cuántos dicen amén? Yeshua de Nazaret, quien mediante su vida, muerte expiatoria y resurrección trae el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios y la esperanza de vida eterna. No es cualquier cosa, y todo esto lo que lo necesitábamos, ¿o no? Todo esto lo necesitábamos para ser un pueblo de sacerdotes y gente santa, y el Eterno lo sabía. Por eso es que en su plan estaba todo esto y lo habría de desarrollar. Y esta es la esencia, la culminación de todas las promesas y sombras del Tanaj hechas en realidad. Yeshua ben Yosef y Yeshua ben David. Él es la realización de toda esta promesa y por esta estaba incluida allí en el plan de Hashem. Reshit en relación con la sabiduría, Reshit en relación con Jogma. En el versículo clave 9, por favor. En el versículo clave es Proverbios 8:22, donde se dice que la sabiduría personificada declara: Adonai me poseía en el principio. Reshit. En el principio, ok. Adonai me poseía en el principio, Reshit, de su camino. La primera de sus obras de antaño. Aquí Reshit es Jogma, ¿cómo? Sabiduría. El plano maestro, el molde divino a través de la cual todo fue creado. Todo fue creado por el plan de Dios. Aquí estuvo, Sudabar.
Adonai me poseía en el principio, en el Reshit. 10, por favor. ¿Con qué letra termina Bereshit y Reshit? Con Tap, muy bien. Es interesante porque nos da también una clave muy importante. La letra Tap, al final de cada una de las palabras ya mencionadas, que es la última letra del alfabeto incluso, simboliza ¿qué? Finalidad, cumplimiento y sello. ¿Qué alude? A finalidad, cumplimiento y sello. Es decir, que Reshit termine con la Tap, nos enseña que el propósito final, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito final? La Tap. Ya estaba contenido en el plan de Dios, en el Reshit. Esta es la clave. El propósito y el cumplimiento y el sello estaba incluido en su plan. ¿Están entendiendo? Eso no lo ves leyendo la Escritura. ¿Cuántas veces habías leído el libro de Bereshit? Ya estaba contenido en el principio Reshit. El plan de redención no fue un plan B. No, ya estaba ahí. Estaba inscrito en la creación desde el origen. Dios lo tenía ya ahí. Bereshit en el principio. ¿Qué es? En el principio. Bereshit es Reshit con el prefijo bet, la letra bet, que significa en el principio, con también, o por medio de, es el prefijo. Esta pequeña letra es la clave que transforma el concepto abstracto en una realidad creada. ¿Qué es eso? La Tap, la Bet, en este caso, transforma el concepto abstracto en una realidad creada. ¿Se está entendiendo? A ver, explícame. Esto es muy importante. ¿A qué se refiere? A lo que era en el pensamiento, en el pensar de Dios. Tócate. ¿Qué? ¿La soberbia? ¿Qué tiene que ver aquí? Se hizo realidad. El pensamiento de Dios de que tú ibas a ser parte de la creación se hizo carne. Y en Adán Arishon estábamos todos. Cuando Dios crea a Adán, ahí estábamos todos, incluidos en ese plan extraordinario. Por eso entonces hoy descubrimos que esta realidad surgió del pensamiento, de la dabar, de la palabra interna de Hashem. ¿Cuántos están conmigo? Entonces por eso en Yohanan se habla de que en el principio era el ¿qué? En este caso la dabar, ¿sí o no? La palabra interior de Hashem. Y ahí estaba en su plan, ¿quién? Yeshua, Hamashiach. Entonces no fue algo de la casualidad, sino todo estaba en su plan. Todos estamos aquí por la voluntad del Eterno y todos tenemos un propósito. Hay quien sabe su propósito y hay quien no lo sabe. Hay quien vive soñando
y hay quien vive la realidad del conocimiento del Dios Altísimo. ¿Cuántos están conmigo? La Bet y la dualidad. La Bet tiene un valor representa la dualidad, el primer paso fuera de la unidad absoluta de Dios. Vuelvo a repetir, no está tan fácil, despiértate tú que duermes. La Bet tiene un valor de 2, que representa la dualidad, el primer paso fuera de la unidad absoluta de Dios. ¿Qué es lo que fue aparte de la unicidad de Dios? Porque dice la Escritura que Él estaba en todos y Él la llenaba todo, ¿sí o no? Entonces, Él existía como uno y único. No había nadie más que el Creador, es decir, Hashem Eloheinu Adonai. ¿Están conmigo? Pero cuando este plan se desarrolla, entonces se hace una dualidad. Todo lo que hay en la existencia, en la creación, ¿cuál es su origen? Hashem, muy bien. Hashem. Por eso digo que se hace una dualidad. No estén pensando que ya va a haber 2 dioses, no. Sino que lo que había y existía en uno, el único Dios, ahora seguirá existiendo en Él y de Él surgirá su creación. ¿Están conmigo? Fíjate qué cosa tan profunda. Cielo, la tierra, lo espiritual, lo físico, la luz, la oscuridad. Bereshit describe el acto de crear ex nihilo. ¿Qué es ex nihilo? De la nada. Él no necesitó material o nada. Él de ex nihilo, de la nada, creó, dando la existencia a un universo separado de su esencia infinita. Pero también a la manifestación de Dios mismo, porque en su creación Dios se ¿qué? Se revela. ¿Ves las flores? A mi esposa le gustan las flores, y a mí también, y los árboles y todo. Y cuando tú ves un animalito, ves la sabiduría y la belleza de Dios. Yo me quedo admirado en todo lo que Él creó. Todos, decía yo a los varones que fueron a hacer su Biblia, todos somos iguales, pero diferentes a la vez. Y Dios en su unidad creó la diversidad. Por lo tanto, no estamos hablando de otra cosa que no sea lo subjetivo o lo espiritual, incomprensible de Dios, haciéndose parte de la realidad de este mundo físico. Eso fue lo que pasó. Dios se manifestó en este mundo físico por medio de Reshit. ¿Esto qué quiere decir? Que Abraham vino, reconoció y entendió a Hashem por medio de la creación y llegó a esa conclusión de la existencia del Creador. Y ya su padre, que hacía los monitos aquellos, decía: estos no son Dios. Lo entendió. Y mucha gente lo entiende, pero mucha gente no lo quiere entender. El Reshit y del mismo agente, por medio del Reshit y del mismo agente de la redención, Yeshua HaMashiach, Dios se había de manifestar en el mundo. Bet como casa, Bayit, es la forma de la Bet, es cerrada por 3 lados y abierta por uno, hacia adelante, simbolizando una casa. Por lo tanto, Bereshit puede leerse entonces como para la
cabeza o con el propósito de la cabeza. Para la cabeza o con el propósito de la cabeza. ¿Eso qué significa? Significa que Dios creó esta creación porque Él deseaba habitar. ¿Se acuerdan cuando el Eterno le mandó a hacer a Moshe el tabernáculo? ¿Qué le dijo? Que Él quería habitar. ¿Se entiende? Ahora, como Moshe está hablando de allá a acá. Pero en la creación Dios quería habitar con su creación. ¿Pero qué hizo el hombre? Pecó y separó el cielo de la tierra y se independizó. Eso es una cosa terrible, ¿eh? Y muchos ahora viven en la realidad de vivir una relación poderosa, intrínseca con el Eterno. Pero muchos todavía quieren vivir con una religión que no aprovecha para nada, como diría Rashab. ¿Y qué decir? Hay muchos que se acercan incluso al judaísmo, pero no quieren cambiar. Con las mismas maneras, con los mismos modos, con las mismas cosas, con la misma mentalidad, con las mismas actitudes. ¿Son pueblo? El pueblo de Hashem cambia. Y ese cambio lo transforma, lo eleva. Deja lo viejo y toma lo nuevo. Camina con Hashem, pero no dice que camina con Hashem. Su vida es muestra del camino que lleva. ¿Cuántos están conmigo? Y eso es muy importante. La comparativa con Sot. El misterio mesiánico, o más bien el misterio del judaísmo que cree en Yeshua, es revelado. 11, por favor. Ahora unamos los conceptos. Vamos a unir los conceptos. Ya vimos varios conceptos, ahora los vamos a unir. La tradición judía y la perspectiva mesiánica ven en Reshit una referencia al Mashiach. Yeshua como el Reshit. ¿Qué es Reshit? Cabeza y principio. ¿Por qué es cabeza y principio? Y estamos hablando de que Él estableció esa situación porque, o se estableció esa situación en su vida porque Hashem lo puso ahí dentro del plan. Y si sin Yeshua, o es decir, sin Mashiach, no habría nada. No habría redención y no habría nada. Él es la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24. ¿Qué hablamos de la sabiduría? Que el Reshit es la sabiduría de Dios, ¿no? El principio. Por eso es que Yeshua es el principio de esa sabiduría, es Yeshua. El plano maestro hecho persona. ¿El plan qué? Maestro. Hecho una persona. Es llamado el principio, el Reshit, de la creación de Dios, Apocalipsis 3:14. Y el principio, prototocos de toda creación, Colosenses 1:15. No es la primera cosa creada, sino la causa y fuente de la creación. ¿Quién es la causa y la fuente de la creación? El Mashiach. Porque Yeshua está dentro de ese plan. Entonces, una cosa es el plan
y otra cosa es Yeshua HaMashiach. Ya toma un nombre, ¿ok? Pero acá es el ¿qué? El plan. Sí, Mashiach. Es llamado el principio Reshit de la creación de Dios y el primogénito de toda la creación. No es la primera cosa creada, porque no fue creado al principio. Y como decía nuestro hermano equivocadamente, que decía que Dios había creado su alma, no. Él creó su nombre. No es la primera cosa creada, sino la causa y la fuente de la creación. Él es la cabeza, el rosh del cuerpo, que es la congregación. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, por lo tanto, por eso es que entendemos que Él es la cabeza, el principio, el plan maestro del Eterno, quien es bendito. Manifestándose nuevamente en su creación a través de Mashiach y trayendo ahora lo que perdió el hombre, la santidad, y consecuentemente el servicio que habría de servir, que habría de dar al Eterno, y que ahora a falta de ¿qué? De pureza, no puede servir a Hashem. Por eso dice Rab Shaul, porque estáis separados ¿de quién? De Hashem. Por ahí en los que ya casi se caen de la silla, dígale que se levante. ¿No es la primera cosa creada? No, sino la causa y fuente de la creación. Él es la cabeza, el rosh del cuerpo, que es la congregación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es muy importante. Bien. Vamos a ver la 13, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque no me pusieron el reloj. ¿Ya no hay? Bueno, vamos a terminar aquí con la reflexión. La primera palabra de la Torá, entonces, es un anuncio cifrado del Mesorot, de la promesa de Hashem. Toda la historia comienza y termina con Hamashiach, con el Mesías. Todo empieza con Mashiach y termina con Mashiach. Qué profundo y hermoso es el diseño del Eterno, ¿no te parece? La Tab, la última letra del alfabeto, simboliza la finalidad, el cumplimiento y el sello. Y por eso en Revelación de Elohim se dice que es el principio y el fin, el inicio. Pero no es porque Él sea Hashem, sino porque es el plan maestro de Hashem. Ahí se inició todo y con Él terminará todo. ¿Están conmigo? Ahora entendemos la Escritura, ahora podemos descifrar las Escrituras y no hacernos pelotas, disculpe, como se hacía en las religiones. ¿Están conmigo? No es fácil entender todo esto que acabamos de ver, pero nos da la luz para entender mínimo la diferencia entre una religión y el judaísmo, que tiene el plan de Dios en sus manos. ¿Cuál es el plan de Dios? Y por lo tanto, es menester y responsabilidad de cada uno obedecerla, sí, pero ¿qué? Conocerla, entenderla y aplicarla a su vida. ¿Cuántos están conmigo? Esto es muy importante, mis amados. Esto no es contar manzanas, es reflexionar y pensar con mucha cabana en todo lo que ha hecho el Eterno. Aquí no hay puntos que se fueron. ¡Ay, pecó el hombre! ¿Y ahora qué voy a hacer? No, Él lo sabía, entendía todo lo que iba a suceder y por lo tanto Él tenía un plan. Y en ese plan estaba absolutamente todo. Interesante porque ahí estabas tú y yo.
Interesante porque ahí están nuestros caminos, porque ahí están nuestros errores y nuestros horrores, pero también la oportunidad del Eterno para que podamos hacer teshuvá y restaurar nuestra relación con el Eterno. ¿Cuántos están conmigo? Vamos a ponernos de pie. Avinu Shabbat Shamayim, te damos toda Rabá en esta Boker Tov de Shabbat y agradecemos, Padre Santo, que tú nos tengas con bien, entendiendo y comprendiendo todas estas grandezas que definitivamente no son tan fáciles de entender, pero finalmente tenemos en nuestro corazón y en nuestra alma el poder asumir con gran responsabilidad el conocimiento que tú nos das. Ayúdanos a hacerlo una realidad en nuestras vidas y que esa luz que pone